Podcast Canal Senior. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast en Canal Senior. En el episodio de hoy disfrutaremos juntos de un espacio para aprender, descubrir y mantenernos conectados con la cultura, y nos adentraremos principalmente en saber cómo la era digital está cambiando la forma que tenemos de relacionarnos con el arte. Para ello, hoy charlamos con Iván Trujillano. Iván es historiador del arte y gestor cultural, y además trabaja como educador y mediador de museo y fundador y coordinador de la revista digital Dosis Kafkiana. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Canal Senior. Buenos días, un placer poder estar aquí con vosotros. Iván, lo primero que te quería preguntar es ¿qué te mueve a ti con 18 años o con incluso menos, no lo sé, a querer dedicarte al arte y a la cultura? Bueno, eso es una gran pregunta que, de hecho, aprovechando la revista que has presentado, que coordinó desde 2020, Dosis Kafkiana, es una pregunta recurrente que hacemos al lector, que fue ese momento o esa obra, esa pieza que nos movió a interesarnos por la cultura, por el arte. En mi caso, creo que la lectura fue el inicio de todo. A partir de ahí uno va germinando esa semilla de la curiosidad, interesándose por diferentes temáticas, por el arte. Y luego el hecho de que estudie una carrera como Historia del Arte, que es de las más eclécticas que podemos tener, ya que vemos cine, vemos literatura, vemos filosofía, etcétera, es una carrera muy versátil, pues hace que esa curiosidad se ramifique y por tanto encontremos diferentes vertientes. Y de hecho es lo que es la revista, es lo que hago también en mi trabajo en el museo, que trabajo como educador y mediador de museo en CaixaForum en Madrid, y por tanto eso me permite, por un lado, tener ese constante aprendizaje en la cultura, que como tú has preguntado, pues nace de una edad muy temprana, con la lectura y con el arte, el cine, etcétera, y por otro poder transmitirlo a todo tipo de públicos. Cuéntanos, ¿qué es Dosis Kafkiana? ¿Qué podemos encontrarnos en esa revista? Pues Dosis Kafkiana es una revista que nace durante la pandemia, por tanto en 2020, en torno a marzo, abril, y paradójicamente en un momento en el que las revistas físicas pasan por un mal momento, por motivos evidentes, pues nosotros la lanzamos de manera digital. De hecho, la pandemia fue y supuso un gran empujón para que empezáramos a adaptarnos mucho mejor a las herramientas digitales. En ese momento que nos encontramos en casa totalmente confinados, no nos queda otra que consumir ese contenido, en este caso la cultura, y para nosotros supuso una oportunidad de impulsarnos y llegar a todo tipo de público. Y por tanto en ese momento pues, tuve la oportunidad de hacer, por ejemplo, una ponencia hace cerca de un año con Carmen, directora de la revista, muy interesante, y precisamente ella tuvo esos problemas, esa problemática durante la pandemia, que paradójicamente nosotros aprovechamos para impulsarnos. Entonces, desde ese momento hasta la actualidad, con la periodicidad de 3 meses, vamos publicando tanto en formato físico como en digital, que me parece un equilibrio muy interesante, sin abandonar nunca lo físico, lo tangible, pues una revista cultural que representa ese eclecticismo que precisamente comentábamos al inicio, de cine, de literatura, de arte y de cualquier tipo de palo de índole cultural. Luego hablaremos sobre plataformas, revistas, recursos que podemos encontrar de forma digital como Dosis Kafkiana, que muchas veces son muy interesantes y no sabemos que están ahí a nuestro alcance y de forma muchas veces gratuita, así que luego hablamos sobre eso. Pero bueno, creo que también me consta que estás en algún centro cultural con personas senior. ¿Qué haces exactamente ahí con este tipo de público? Pues me gusta que lo preguntes, Javier, porque la figura del educador mediador de museo es a menudo bastante desconocida y no es algo fortuito, sino que no todos los centros culturales cuentan lamentablemente con esa figura, pero en mi caso lo que hacemos concretamente es, por un lado, la mediación, que es encontrarnos en la sala, orbitar por ahí y responder preguntas
que pueda tener el visitante, bien sea de una obra o del contexto de la exposición per se, o bien visitas guiadas y talleres. Este tipo de visitas se pueden hacer a escolares, a institutos y centros, pero también al público y visitante senior, por supuesto. Por tanto, uno está obligado a adaptar en función del público las diferentes visitas y talleres. Y esto me parece muy interesante, puesto que supone un constante reto para la figura del educador y mediador, reinventarse constantemente para poder adaptar estas diferentes visitas. Además, supongo que son visitas que cada una es un mundo, ¿no? Te habrá pasado de todo, cada persona dirá una cosa, opinará sobre algo y tú también supongo que estás en constante aprendizaje. Eso es lo más interesante para mí, Javier, que a mí me encanta transmitir y comunicar, pero sobre todo aprender. Tener esa curiosidad y hambre de conocimiento constante. Y al final el público senior, pues es importante, sobre todo que lo comprendan los oyentes. Yo tengo 29 años y esto significa que el visitante senior siempre va a saber más que yo. Por experiencia, usted sabe más que yo. Y eso es algo que me gusta dejarlo siempre claro y patente, que yo soy una persona con curiosidad y que aprende pues una serie de guiones o de exposiciones, pero siempre la persona senior, sobre todo cuando es una persona con interés cultural y cultivada que visita recurrentemente muchas exposiciones, es una retroalimentación constante y por tanto un aprendizaje por mi parte. Y además cuando tenemos tertulias, que es otro tipo de visita, una visita con una tertulia posteriori, yo le comunico siempre a estos visitantes que es un placer para mí poder cobrar cuando realmente estoy aprendiendo de ellos. Creo que al final, por lo que te vamos conociendo, te tocas muchos palos diferentes, ¿no? Sí, yo coordino un proyecto aparte que se llama Acceso Arte. Realmente el nombre lo dice todo, ¿verdad? Y es un recorrido, una reescritura de la historia del arte que hacemos en redes sociales. Pero lo importante, y de ahí el nombre del proyecto, es que sea de una manera accesible, que sea de una manera sencilla, simple y que por tanto todo tipo de público pueda unirse a nosotros y aprender de la misma. Esto es importante porque lo analógico yo pienso que va de la mano siempre con lo digital y por tanto siempre podemos detectar, depende de los intereses que pueda tener por ejemplo el público senior o inquietudes, también cabe decir, en una exposición esto se lleva lo mismo a lo digital. Y con esto me refiero, cuando yo creo contenido en Acceso Arte, pues me ha pasado, ¿no? Honestamente me ha pasado que alguien me diga, oye Iván, ¿te importaría para la siguiente publicación hacer un tipo de letra, un formato un poco más grande? Y digo, pues sí, tienes toda la razón, tengo que aumentar ese tipo de letra, que sea más legible y precisamente son las preocupaciones e inquietudes que tiene el público senior en la exposición, que alguna vez me han dicho, oye Iván, esta cartela está todo muy pequeño, no se lee, y yo, pues tiene usted toda la razón. Entonces es un proyecto digital que te permite también aprender y reinventarte, pero siempre de la mano con las inquietudes e intereses que tiene la gente en lo tangible, en lo físico. ¿Cuál dirías que son los principales retos que encuentran las personas mayores al acercarse a este tipo de plataformas? Cuando digo este tipo, me refiero a pues, mucho tipo de recursos que estaban ahí, que muchas veces no conocemos. ¿Cuáles son los retos más grandes, a tu parecer? Pues fíjate, Javier, que yo pienso que el mayor reto para nosotros, no para ellos, es que no suponga un reto. Entonces, esto me parece muy interesante porque mediante más complejo sea el contenido digital, más enrevesado y complicado va a ser el acceso para el público senior. Es curioso porque yo pienso que cuando uno adapta contenido digital para público senior, realmente lo que está haciendo es potencializar el contenido per se, no solo para el público senior, sino para el resto de personas. Porque cuando tú haces un contenido más sencillo, más accesible en una sociedad que está hiperestimulada de tantos estímulos digitales que tenemos, realmente estás captando también la atención de un joven pues, que está todo el día con diferentes plataformas como puede ser TikTok o Instagram y necesitas captar su atención, pero a su vez es el mismo método para el público senior que no tiene tanto esa problemática, no está dentro de esta vorágine del algoritmo como puede ser el público juvenil, pero igualmente será más sencillo de consumir para los mismos. Por tanto, es el mismo camino y el mismo reto para gente juvenil, que también es un gran reto,
y para público senior, pero por diferentes motivos, y eso es algo bastante curioso. Pero igualmente, como te digo, son retos que se trasladan en lo analógico y tangible y se llevan también a lo digital. Es el caso que te ponía antes de la exposición. Hay que hacer las cosas más fáciles para no solo, como digo, el público senior, sino cualquier tipo de público, que sea más legible, que sea más accesible, y por eso yo pongo como ejemplo siempre al Museo del Prado, por ejemplo. Creo que hace las cosas muy bien en redes sociales y tiene un gran porcentaje de público senior. Es demasiado académico, tal vez el oyente que lo consuma lo sabrá, y por tanto hay que tener seguramente unos mínimos conocimientos de arte para consumirlo, pero luego hay otras plataformas como Patrimonio Nacional, en el caso de colecciones reales, por ejemplo, que utilizan otro tipo de estrategias, y por tanto lo que hacen es utilizar a personajes célebres que no están muy formados en la cultura para atraer de forma sencilla a ese público. A mí personalmente, por ejemplo, me gusta un término medio, y es lo que hago en Acceso Arte. Para que no suponga un gran reto para estas personas, somos profesionales que estamos formados en el tema, pero tenemos que llegar a ellos con un lenguaje accesible y que se entienda, que no sea enrevesado, sobre todo. Claro, al final todo esto son nuevas oportunidades que nos va ofreciendo la tecnología. No sé si tienes 2, 3, 4 puntos que digas la tecnología es muy buena precisamente hablando de arte por esto, porque hace que nos reconectemos más con el arte por estos motivos. No sé si tienes algo así en especial. Sí, como comentaba antes, tal vez el oyente puede pensar que me repito mucho, pero me gusta poner hincapié en esto. Lo tangible, lo físico, el espacio físico para mí es el puente hacia lo digital, y por tanto, cuando yo me encuentro trabajando en el museo y hago una mediación, como expliqué antes, este momento en el que me encuentro en la sala y algún visitante tiene una pregunta, yo pienso, vale, el público senior siempre es muy agradecido con una mediación, porque le he explicado pinceladas de este cuadro o un contexto de la sala. ¿Cómo puedo llevar eso a lo digital? Pues con píldoras digitales que se pueden trasladar o traducir en un post, en una publicación, pero que se entienda de forma sencilla. Se puede trasladar también a un vídeo, lo que se conoce como el formato de Reels, en Instagram, por ejemplo, un vídeo de 1 minuto o 1 minuto y medio que suponga una píldora fácilmente entendible sobre algún cuadro, alguna curiosidad, algún detalle, y todo eso, como digo, se puede trasladar de la enseñanza de lo físico siempre a lo digital. Por otro lado, como comenté antes, la pandemia y el confinamiento pues supuso un gran aprendizaje para nosotros sobre oportunidades digitales. Como yo he dicho, personalmente prefiero siempre un término medio entre ambas, y por eso en el caso de la revista Dosis Kafkiana tenemos publicación impresa y también digital. Y eso me lleva también a pensar qué consumía el público senior hace años que lamentablemente se va perdiendo. Pues el periódico tangible, pero llevémoslo a lo digital también, que tengan la oportunidad de consumir lo digital y físicamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las galerías que en el momento del confinamiento pierden esa presencia tangible que es tan importante para ellas, el ver el cuadro, el sentirlo de cerca? Pues que se tienen que promocionar con un escaparate digital, y que por tanto en ese momento aprenden también a promocionarse para que podamos verlo y sentirlo de otra manera en lo digital. Y también ocurre con los museos, que el público pueda visitar de forma virtual un museo, y todo esto es una ventana que se abre, evidentemente, a través de la pandemia. Por tanto, yo veo siempre las herramientas digitales como una oportunidad y una herramienta que tiene que tener presente este tipo de público, y no solo una nueva realidad, es simplemente una alternativa que hay que tener presente. Justo hablando de visitas virtuales de museos, cuéntame, no sé, algún museo que digas esta visita virtual de este museo es espectacular, alguna recomendación específica para que podamos navegar luego a gusto nosotros y decir, esto sé que no me va a defraudar. Pues esto pasó precisamente con el Museo del Prado, que yo tuve una charla con Alejandro Vergara, que quien no lo siga pues, se lo recomiendo, es el jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo del Prado, y claro, en ese momento de la pandemia, que justo el Prado abría sus puertas de manera virtual,
él comentaba la importancia de estas herramientas digitales y de cómo los museos debían adaptarse, porque hay muchos museos, que lo sepa la gente, y galerías y centros culturales que se niegan a esa adaptabilidad digital cuando ya es una realidad que tenemos que asumir de una forma u otra. Por tanto, el Prado, que lo puse como ejemplo también en lo divulgativo digital, que no se confunda la gente por el hecho de que dijera que es muy académico, que no lo recomiende, nada más lejos de la realidad, sino que es otra forma de verlo y de entenderlo. Y hay museos ahora que cierran sus puertas, como el Pompidou, y yo sinceramente estoy muy expectante por saber si van a tener una herramienta similar para que podamos, sobre todo la gente que no hemos visitado París y que tenemos que esperar 5 años de aquí en adelante para visitar un museo tan atractivo, pues sí podremos hacerlo de manera virtual, que francamente sería bastante interesante. Al final se habla mucho de la brecha digital, que está como constantemente en boca. No sé si notas que pueda haber más brecha digital en la cultura, en sectores como el arte o la cultura, antes que en otros. Seguramente sí, pero es algo que profesionales, no solo como yo, sino el colectivo que me rodea, trabajamos para hacer entender, que es muy importante, que, como te dije antes, las herramientas digitales deben ser una alternativa, que no una realidad única, para consumir la cultura y para trabajar en ella también. Como te digo, hay veces que por diferentes motivos no podemos salir de casa, y no solo eso, sino que tengamos en cuenta que los museos y los espacios culturales tienen una centralización nacional y que por tanto no es accesible para mucha gente. No todo el mundo puede viajar siempre a Madrid o Barcelona para visitar museos o centros culturales muy importantes. Y ahí es donde reside la importancia de que tanto el público como nosotros entendamos que lo digital es completamente relevante. Al final la brecha que tú comentas, Javier, es inevitable, también es una brecha generacional, hay que entenderlo, y sobre todo que el público senior normalmente no tiene medias tintas. Con esto me refiero que o abraza completamente el fenómeno o lo va a rechazar por completo. Es muy raro que ande en un término medio con medias tintas, pero es nuestra responsabilidad precisamente hacer llegar esa importancia como alternativa y como herramienta en este sector. En un momento en el que llega la inteligencia artificial, no sé si para ponerlo más complicado, porque muchas veces puede ser todo lo contrario, para hacerlo mucho más fácil, pero sí para revolucionarlo de alguna manera. No sé qué papel crees que juega aquí la IA en todo esto. Como cualquier fenómeno de esta magnitud, yo creo que requiere un aprendizaje, y por ello aprovecho para recomendar diferentes episodios que precisamente encontramos en Canal Senior sobre inteligencia artificial. No es una recomendación fortuita, sino que francamente creo que se requiere de un aprendizaje y de cierta pedagogía a la hora de meternos o meter cabeza en este fenómeno tan importante. Por tanto, es necesaria una educación. Yo tuve la fortuna de trabajar en el Parque de las Ciencias de Granada, con el mismo puesto que tengo ahora en museo, de mediador y de divulgador y educador, y hacía talleres de inteligencia artificial. Por tanto, acercaba plataformas como ChatGPT a la gente y a niños también, a público senior, para que entendieran un poco el funcionamiento y el aprendizaje similar al neuronal que tienen estas inteligencias. Y bueno, al final es un aprendizaje pedagógico necesario a la hora de meter cabeza. ¿Por qué? Porque no podemos idealizarla, pero tampoco demonizarla. Como siempre digo, todo requiere un término medio para encontrar la virtud, y por tanto mi opinión es que la inteligencia artificial no va a cambiar el mundo. Esto me lo pueden usar en mi contra dentro de 10 años si la inteligencia artificial ha llegado a dominar al ser humano por completo, pero yo creo que no va a dominar el mundo como tal, pero se va a convertir en una herramienta más necesaria que acompañe al ser humano. Esto me lleva a recordar, por ejemplo, muchos oyentes seguramente lo habrán oído, un vídeo de Antonio Gala con Jesús Quintero, que se ha viralizado mucho últimamente, en el que antes del auge de Internet mencionaba Antonio Gala, el escritor y dramaturgo, que algún día tendríamos acceso, escribiendo la palabra Goya, a saber todo sobre el pintor Goya, pero su gran pregunta era ¿quién preguntaría por Goya teniendo esa herramienta?
Entonces con la inteligencia artificial es lo mismo. Yo he tenido muchos debates filosóficos con ella, he preguntado también por temas artísticos, he visto sus carencias, cómo fallaba, sobre todo cuando entiendes y dominas un tema, ahí ves más los fallos que tiene, pero aún así es una herramienta que por supuesto podemos utilizar en nuestro beneficio si tenemos en cuenta sus virtudes y sus carencias. Está claro que alguien usa ChatGPT para aprender alguna cosa concreta sobre arte y puede servirle, pero ¿dónde crees que falla? Al final ChatGPT lo que hace es una recolección de diversas fuentes que encuentra en Internet. ¿Y quién escribe esas fuentes? Pues son escritas por seres humanos, evidentemente. Y los seres humanos fallamos. Es como si yo tengo un blog o la revista que mencionamos propiamente y pues cometo un error hablando sobre Quevedo escritor, que no cantante, y de repente pues utiliza esa fuente, la inteligencia artificial, para darte un dato. ¿Esto qué significa? ¿Ahora qué hacemos? ¿Puedo utilizarla o, siendo consciente de esta serie de fallos, en general, para datos pinceladas muy generales, podríamos decir, está bastante bien para hacer algún resumen, para darnos la idea de algo, pero mi recomendación siempre sería que si bien nos introducimos en un tema o nos genera curiosidad a través de la inteligencia artificial, profundicemos siempre en el material más específico, científico y profesional que podamos echar en mano y, por tanto, humano. Para ir terminando, Iván, una recomendación así que nos puedas dar para alguien que le gusta el arte, que le gusta la cultura, que se quiere acercar de forma digital, alguna página en concreto, algún sitio, puede ser Dosis Kafkiana también, es decir, te puedes dar promoción, algo que nos guste como para eso, para entrar y ir investigando con calma. Pues hay muchísimas, como es el mundo en el que yo me muevo, al final se me ocurren muchos ejemplos, pero aquí viene siempre lo típico, a uno le sabe mal dejarse ejemplos que también son muy, muy válidos, pero por mencionar simplemente otras revistas que también acercan a la cultura, quisiera recomendar a Habla de Arte, lo podemos encontrar tal cual en redes sociales, Habla de Arte. Puedo recomendar a Guías de Cultura, que también se ocupan de esa divulgación cultural digital, pero de forma muy sencilla y accesible. Y para quien se quiere introducir en el arte contemporáneo, que es un melón siempre más complejo y que suscita tanta polémica, Artes con H, y por supuesto colocando una H en ese Artes que comentaba al principio, pues es un canal muy interesante para tener ese acercamiento al arte contemporáneo que a menudo nos cuesta tanto de comprender. Pues Iván, gracias por compartir con nosotros este rato, por acercarnos a otras formas también de poder entender la cultura y el arte a través de la tecnología, y ojalá verte pronto también aquí en Canal Senior. Gracias a ti, Javier, ha sido un placer. Un placer. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.